Estimados amigos, este es su programa Línea Política, donde Enrique Valderrama y yo, Ángel Delgado, vamos a analizar algunos aspectos relevantes y significativos de la realidad nacional. Este es un programa que se transmite por la Coordinadora Republicana a través de todas sus redes, el canal CRTV de YouTube, de Vez Cable y el portal La Abeja. Estimados amigos, una nueva semana de Línea Política, ahora sin duda debatiendo un tema muy importante y es la posición que deberíamos tener los demócratas y los que hemos estado sin duda en la primera línea frente al castillismo hasta su fin prácticamente autoproducido. Y este gobierno ya de Boluarte que tiene más de 8 meses, tendríamos que empezar a pensar cuáles deberían ser los grandes marcos, no sobre lo pequeño, sino los grandes marcos sobre los cuales debiéramos definir una posición frente a este régimen. En efecto, porque la política se vuelve compleja, y es así, es natural que lo sea, porque digamos que Castillo y su gobierno generaba tal nivel de críticas que congregaba una oposición muy amplia. Inclusive hasta sectores de la izquierda y los caviares también se manifestaron contra el régimen de Castillo y denunciaron sus tropelías. Pero cuando esa polarización desaparece y tenemos un gobierno como el de la señora Boluarte, las cosas se vuelven un poco más complejas y por lo tanto los matices, los acentos y los claroscuros aparecen y eso lleva a imprecisiones en la táctica política porque evidentemente ya la claridad entonces de ayer ya no es la que hay el día de hoy, pero es necesario entonces, por eso es un programa dedicado a analizar cuál debería ser la posición de las fuerzas democráticas frente a un gobierno de la señora Boluarte. Y en primer lugar yo debería decir que, para recordarle a todos ustedes, que la señora Boluarte gobernó con Pedro Castillo casi el 97% del tiempo de la gestión de aquel, y por lo tanto decir que ese es un gobierno de Castillo y Boluarte es una cosa profundamente certera, como señalar que ahora tenemos un gobierno de Boluarte sin Castillo. Entonces, esto es un asunto importante a señalar para hacer las distinciones del caso. Por supuesto. Ahora, poniendo el régimen bajo la lupa, quiero referirme a dos cuestiones no menores, que aunque bien ya pasaron algunas semanas, son fundamentales en cuanto al primer discurso presidencial de Boluarte, que es de alguna u otra manera el que va a articular o va a vertebrar su acción pública en el futuro. El primero es en efecto lo mencionado por Ángel Delgado, y es que la señora ha estado 69 semanas de las 71 que Castillo gobernó, fue su ministra todo ese tiempo, reivindica además, dicho sea de paso, el estilo del cuoteo en el poder, es decir, la falta de idoneidad de los funcionarios públicos del castillismo se repite con otros actores y a otros no tan nuevos en el gobierno de Boluarte también. También se está colocando gente inidónea para la función pública, también se está haciendo lo mismo. Por lo tanto, a partir de ahí, querer ella diferenciarse de Castillo presentándose como el anti-Castillo, creo que le hace un flaco favor, porque muy probablemente que Sí. los grandes sectores ciudadanos no le van a creer. Creo que eso es un punto fundamental. Y el otro que me parece también importante es no haber fijado grandes objetivos ciudadanos o políticos suficientes como para justificar el hecho que se convierta en un gobierno que vaya a durar hasta el 28 de julio del 2026. ¿Cuál es la justificación de la señora Boluarte para pensar que en este momento, en este proceso histórico, económico, social y político, se justifique que su gobierno, que debía estar destinado a ser un gobierno de transición, se convierte en uno permanente? No ha dado razones para tal cosa. Así Y eso es. me parece una falta de respeto muy grande. De eso se trata, justamente, porque un gobierno de transición es aquel como el de Valentín Paniagua, que lo que hizo fue, básicamente, durante su periodo, restablecer algunas cosas elementales de la dictadura anterior y garantizar unas elecciones transparentes, ejemplares, para que el pueblo en las urnas democráticamente decida su destino y genere un rumbo alternativo a lo sucedido anteriormente. Ese es un régimen de transición, un régimen de un año a más tardar, unos pocos meses más o menos,
pero esa posibilidad se ha desvanecido en una suerte de concordancia práctica entre la señora Boluarte, que siempre quiso quedarse hasta el año 2026, y los sectores en mayoría del Parlamento de izquierda y de derecha, que parece ser que cualquier cosa les interesa menos que el estar aferrados al poder a como dé lugar. Entonces hay una coincidencia objetiva, un matrimonio de hecho que nosotros no podemos negar. Y entonces ya no tenemos un régimen de transición que vaya a ser las elecciones. Por ejemplo, si hubiéramos estado en elecciones para abril del año próximo, 24, tendríamos que estar conversando ahora sobre las alternativas, los partidos, los grupos, los candidatos, y evidentemente eso no es así, porque ahora este gobierno, con sus falencias, con sus taras, con sus características, quiere hacer una navegación profunda, dilatada, 30 y tantos meses por delante, en un país proceloso, enconado, crispado por la decepción, la frustración general y la violencia de algunos grupos que quieren sacar agua para su molino. Vamos a ver si es posible, pero eso obliga a las fuerzas democráticas, y de eso se trata, de que hagamos un análisis para ver cuál debería ser la posición táctica frente a un gobierno de esta naturaleza. Eso me parece que es la tarea fundamental, porque de lo contrario, si no tenemos clara la brújula, vamos a perder el norte, y en consecuencia podemos terminar apoyando un proyecto gubernamental finalmente fallido, como yo creo que es el de Boluarte, y en las elecciones del año 26, quienes fueron responsables de este acabose, me refiero a las izquierdas y a los caviares, podrían sacar cabeza, renovarse, decir que el gobierno de Boluarte ha sido el gobierno de la derecha, como lo vienen diciendo, en una narrativa que la mantienen a través de todo el país, sistemáticamente en todos los discursos, en todos los medios, en provincias, el discurso de que la señora Boluarte es un gobierno de derecha, dirigida por el fujimorismo, por la derecha, hasta por el APRA la meten, a pesar que el APRA no está metido en el Congreso, también lo meten. Ese es un discurso mentiroso, sí, pero potente, y es importante que eso no cale para tener una alternativa democrática real. Yo creo ahí importante señalar que hay sectores de la derecha que se están equivocando al hacer una reflexión colectiva, que la hacen pública además, a modo incluso de análisis, cuando más bien es un buen deseo. Y dicen, Boluarte, pues, que se quede Boluarte hasta el 2026, es de alguna u otra forma el mal menor que podríamos tener en este momento. Y yo creo que hay un error de análisis muy grande, porque si las circunstancias se mantienen tal y como están dadas, es decir, una presidente que no mira al tema social, no mira al interior del país, no ve la agenda social del surandino, de las zonas altas, justamente de Cusco, de Puno, etcétera, si no plantea un programa claro de reactivación económica popular para generar empleo, si no aborda en términos reales el asunto de la inseguridad ciudadana que azota fundamentalmente a los emprendedores del Perú, entonces estamos construyendo las condiciones para que las urnas, cuando se abran en abril del 2026, un populista autoritario de extrema izquierda o de extrema derecha antidemocrático pueda abrirse paso. Por lo tanto, no era un mal menor el hecho de que la señora Boluarte pueda generar un clima suficiente para estabilizar el país en el marco de un gobierno de transición y convocar nuevas elecciones. Y que recojo además una cuestión importante en el concierto de América Latina, y es que el Ecuador ha atravesado esto que le han llamado institucionalmente la muerte cruzada. Es decir, se va al Congreso, se va a ir el presidente de la República 6 meses después, es cierto, pero va a haber una solución institucional. Aquí estamos viviendo una parodia invertida. Yo siento que vivimos aquí la sobrevivencia cruzada. Es decir, no importan los mecanismos, no importa la adhesión popular que cada día se evapora más, pero lo importante es llegar y mantener nuestras sinecuras, nuestros privilegios como parlamentarios, como ministros, como parte del gobierno, hasta el 28 de julio del año 2026, no importe el costo social. Es una situación muy grave porque además, y quiero puntualizar en algo, no funciona la posibilidad de canalizar la protesta ciudadana o los planteamientos o las necesidades por el Congreso. El Ejecutivo no lo hace, pero la calle tampoco es una expresión, porque los que intentan convocar la calle son los que piden libertad para Castillo, los que piden asamblea constituyente, que tampoco es un grito auténticamente popular. Para nada. Por lo tanto, hay un vacío inmenso
de las grandes necesidades populares no atendidas por la clase política en ninguna de sus dimensiones. Sí, sí, hace falta conectar nuevamente con el país. El día 7, los peruanos, en forma multitudinaria, condenamos el asalto al poder por parte de Castillo y respaldamos la vacancia presidencial que el Congreso en ese momento tuvo. Yo diría que fue el momento más alto del quehacer democrático y el Congreso también. Sin embargo, a partir de ese momento, por razones que estamos analizando, esa unidad, esa fuerza, ese empuje, esa iniciativa empezó a decaer, se empezó a desmoronar, y por eso es que hemos tenido que ahora, para formar una mesa directiva, recurrir a un sector de la izquierda, porque las matemáticas en el Parlamento exigían una recomposición, toda vez que en el bloque llamado democrático, de derecha, si ustedes prefieren, se han producido abismos y decisiones radicales y que no es tan fácil de recomponer. Entonces, ante esa situación, creo yo que es importante que nosotros precisemos los elementos tácticos para poder salir adelante. Y claro, esto implica dejar de lado los análisis simplistas, esto lo vamos a ver probablemente en la segunda parte, y entrar a un análisis dialéctico, un análisis que mire el futuro y no solamente haga una comparación de lo que fue Castillo con lo que es ahora, porque evidentemente Castillo siempre va a llevar la peor parte. Y seríamos obtusos si nosotros negáramos que estamos en una mejor situación que la que estuvimos durante Castillo. Pero eso tampoco puede ser la conclusión lineal para tener una táctica de seguimiento y apoyo totalmente irresponsable y servil al gobierno nacional Boluarte. Bueno, yo creo ahí, y rápidamente, que tengo que ser frontal frente al asunto de lo declarado por el señor Sagasti, que dice que con la señora Boluarte estamos peor que con Castillo. Eso significa que el señor Francisco Sagasti, lamentablemente, es presidente constitucional del país. Parece que un golpe de Estado evidentemente le resulta poca cosa. Creo que son iguales de malos en lo programático. La diferencia la hace la amenaza autoritaria de Castillo, que lo hace mucho peor, lógicamente. Pero profundizaremos eso después de la pausa comercial. Muchas gracias. Correcto. Muy bien, estimados amigos, estamos de vuelta en tu programa Línea Política. Nos quedamos, estimado Ángel, hablando acerca de la valoración de algún sector, que lo empiezan a repetir sistemáticamente, de decir que Castillo fue mejor que Boluarte. Porque él habla del término y dice, la diferencia la hacen las vidas humanas. Porque obviamente ha habido un manejo cuestionable, que se han perdido pues más de 60 vidas humanas en este asunto, pero lo que no dice el señor Sagasti es justamente que Castillo intentó dar un golpe de Estado. Sí. Por lo tanto, eso lo hace definitivamente peor que cualquier otro, por más malo que sea, que no haya intentado hacer un golpe de Estado, y hasta donde yo recuerdo, Boluarte no intentaba hacer un golpe de Estado. ¿Cómo ves esta reflexión? No, y además los muertos fueron frutos de una refriega violentista con actos terroristas. Eso de quemar el aeropuerto es un acto terrorista según los patrones de Naciones Unidas, y aquí no cabe. O sea, si hubo víctimas, si hubo muertes que lamentar, fue por las sazonadas que el señor Castillo provocó luego del golpe de Estado. Y entonces no es un tema cuantitativo, porque ante la época de Castillo también hubo muchos muertos, acuérdense ustedes. Hubo más de 20 muertos en Arequipa, en una serie de refriegas. Pero no es un tema de cuántos más, cuántos menos, sino el tema son las circunstancias en que se dieron, análisis cualitativo otra vez más. Y eso me lleva a mí a plantear lo siguiente: creo que hay que salir de los análisis simplistas, formalistas, que hacen comparaciones en abstracto. Ya lo hemos dicho, el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno conforme a la Constitución. Era la vicepresidenta y los vicepresidentes están llamados a reemplazar al presidente cuando éste por alguna razón deja de hacerlo. De ese punto de vista, la señora Boluarte será cualquier cosa, pero no es usurpadora. Está ahí porque lo dice la Constitución, y el Congreso de la República, el 7 de diciembre en la noche, honró el mandato constitucional y puso a la señora Boluarte, más allá de nuestras simpatías, en el Palacio de Gobierno.
y punto. Entonces la señora Boluarte, del punto de vista de su legitimidad de origen, está perfectamente acorde al régimen constitucional. Es una presidencia legítima y por eso nosotros estamos profundamente en contra y deploramos y rechazamos toda la artillería verbal de los radicales que quieren desconocer este hecho fundamental. Decir que ha habido un golpe contra Castillo cuando el golpista fue Castillo, eso es querer ver la realidad al revés, es burlarse de los millones de peruanos que vimos en la televisión como el señor Castillo leía un comunicado donde ordenaba a las Fuerzas Armadas cerrar el Congreso, capturar a la fiscal de la Nación. Eso lo hemos visto todos, eso no es broma, y por lo tanto entonces creo que eso es claro. Entonces nosotros podemos tener una posición frente a Boluarte, pero reconocemos su constitucionalidad. Decimos que sí, ella es una presidenta legítima, y ese es el punto de partida. Es más, pero, y aquí viene el pero el ser presidente legítimo no significa que uno esté de acuerdo con su ejercicio gubernamental. Y eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? son las formas democráticas claves. Acá pareciera que nos quieren conducir a un escenario o apoya sin condiciones con un cheque en blanco un mal gobierno, como el de Boluarte, que es un pésimo gobierno en 8 meses. Hay que decir que ya pasaron 8 meses, no tiene 3 semanas. O pedimos su destitución y no la reconocemos como para presidente. nada, ¿no? Entonces se han olvidado aquí que las formas usuales democráticas es hay un gobierno elegido o constitucionalmente que sucede a otro y hay una oposición que plantea fiscalización, que plantea evidentemente medidas de rectificación de parte del gobierno, pero aquí parece que nos queremos polarizar de todas maneras y tenemos un parlamento que, hay que decirlo, ha abdicado absolutamente en su capacidad y en su posibilidad de legislar. Y de fiscalizar. Y de fiscalizar fundamentalmente a este gobierno. No hay interpelaciones contundentes, no hay planteamientos contundentes, el Parlamento juega a no molestar al gobierno y el gobierno juega a no hacer nada que moleste al Parlamento, nos quedamos todos, del que se vayan todos, han pasado, incluidos los izquierdistas radicales, quedarse todos. Hay que decirlo, a quedarse todos, incluido el señor Valdemar Cerrón como segundo vicepresidente del Congreso. Por lo tanto, creo que no solamente hay que decir que el papel de la señora Boluarte en términos de gestión ha sido negativo, sino que también hay que decir que el papel del Congreso está siendo hasta este momento muy negativo. Mira, yo creo que hay diferencias sin duda entre el gobierno de Castillo y Boluarte. Creo que la señora Boluarte, que estuvo el 90 y tanto por ciento, tú has dicho 69 semanas de las 71 que Castillo estuvo en el poder, eso nunca hay que olvidar, porque ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿Ya? Digamos, ha hecho un giro estratégico y se ha olvidado de la retórica revolucionaria, del radicalismo, y entonces ha eliminado de su horizonte gubernamental la idea de la Asamblea Constituyente, ¿no? De los arrestos más totalitarios que había en el castillismo. Eso es verdad. Hoy día no tenemos la amenaza de la Asamblea Constituyente, es un tema que ya no se habla en el país más que de modo retórico y cada vez más esporádicamente. Sin embargo, del castillismo, este gobierno de Boluarte hereda dos cosas. Primero, la supina, la inmensa incapacidad, la incompetencia manifiesta que hubo en la época de Castillo, hay ahora en la época de la señora Boluarte. Y para poner solamente un ejemplo, salud, por ejemplo, se han puesto a ministros de pacotilla. La señora Rosa Gutiérrez fue rebasada por las circunstancias, tuvo que renunciar y ponen a otro personaje absolutamente de mediana estatura que no garantiza a los peruanos el decir que la salud pública está en buenas manos. No se pone un profesional de polendas y este es un gabinete mediocre, por supuesto mejor que el de Castillo, pero es un gabinete que no da respuesta a los graves problemas que Enrique había manifestado hace unos instantes, a los temas de la inseguridad ciudadana, que es realmente una penuria constante, la recesión, la crisis económica que sigue azotando a los peruanos, el empobrecimiento general. No hay cambios radicales en la política, en los servicios públicos, etcétera. En eso hay una continuidad. Y el otro elemento de continuidad es la corrupción. De acuerdo. La corrupción, claro, que si bien es cierto, el gran corrupto está siendo procesado por ser jefe de banda, en este gobierno también hay remanentes, y muchas denuncias que comprometen a la propia presidenta de la República. Lo que pasa es que ni la opinión pública, ni la prensa independiente,
ni la Fiscalía está haciendo, creo yo, la investigación adecuada para poder llegar a la verdad de los hechos. Pero los elementos de corrupción existen ahora. En consecuencia, que nos hayamos librado de la amenaza de cambiar las reglas de juego constitucionales y que tengamos un régimen como el de la señora Boluarte, no significa que haya escapado de la mediocridad y de la incapacidad de Castillo, ni la corrupción que existía en esos meses de gobierno. ¿Y cuál es la razón fundamental, queridos amigos, para hacer este programa de reflexión? Evidentemente la oposición parlamentaria tiene la motivación de sus privilegios, como hemos dicho, de los honores que le prodigan a algunos parlamentarios, sí, que en el mundo privado seguramente no los podrían tener. Claro. Y ellos están en su juego, el fujimorismo en su juego. Pero este programa va dirigido justamente para todos aquellos que se sienten parte de la corriente que luchó contra los abusos de Castillo, de la oposición democrática no parlamentaria, que es a la que creo que hay que hablarle. Y no cometer los errores, por ejemplo, hay que decirlo, del señor López Aliaga, que está ahora en la alcaldía, que ha sido extremadamente indulgente con la señora Boluarte desde que inició cambio. Equivocando, yo creo, ahí la perspectiva política. Y que esto no pase en más sectores. Creo que a Boluarte hay que plantearle una agenda social concreta de impulso para los diferentes sectores productivos que van a sufrir el desempleo, que van a sufrir el incremento de la pobreza, que van a sufrir la delincuencia, a los cuales el gobierno no le está hablando y el Parlamento no está legislando. Y el Parlamento tiene que cumplir su función. Y las fuerzas democráticas tienen que ser opositoras en el sentido democrático de la palabra, que es ser críticas de lo que se viene haciendo. Y la verdad que este es un gobierno, es un desastre en muchos aspectos. Entonces habría que exigir cambios en el gabinete. Todo el mundo esperaba que iba a haber remociones por 28 de julio, no las ha habido. O sea, este gobierno pretende durar hasta el año 2000 con este equipo de gente, de incapaces en el fondo, o de gente que tiene muy poco talante, muy poca fuerza para sacar adelante el país. Eso es una osadía que nosotros no podemos dejar pasar. Y por eso es que exigimos a las fuerzas en el Parlamento que cumplan su labor de fiscalización. Y aquel ministro que no da fuego, que falla, y son muchos, deben ser llamados, interpelados y censurados. Con lo cual se obliga a la señora Boluarte no a que vaque, sino a que cambie y ponga ministros más eficaces. Que ponga realmente a personajes que den confianza y que tengan una estatura profesional capaz de resolver y atender los graves problemas del país. En materia económica no puede estar un personaje de segunda línea, tercera línea, por favor, con lo bueno que puede hacer el señor. Tenemos que tener una persona como, cuando te acuerdas tú de Silva Roete, Javier Silva Roete, que asumió la jefatura del Ministerio de Economía en una época de crisis profunda a finales del gobierno militar. O el mismo Luis Carranza con la crisis internacional, ¿no? Se dan cuenta, necesitamos personajes de esa talla si es que queremos llegar al año 2026 de verdad. Ojo que se viene un fenómeno del niño que va a dejar estragos económicos, y ojo que vivimos en un contexto internacional en el cual guerra de Ucrania-Rusia de por medio, hay movimiento económico desordenado alrededor del Perú. Tiene que coger el timón económico a alguien que realmente sepa. Y creo importante señalar además de manera importante que la oposición a Boluarte tiene que estructurarse en base a presión ciudadana frente al Ejecutivo para resolver la agenda social y frente al Parlamento. Sí. Si el Parlamento ha decidido unir su destino al de Boluarte, probablemente caminando hacia el precipicio, sí, pues, creo que los sectores democráticos fuera del Parlamento no tenemos por qué cometer ese error. Así es, creo que lo que tenemos que hacer es, al contrario, generar una alternativa que, respetando la constitucionalidad del gobierno de Boluarte, le haga críticas de modo tal que a la hora del año 26, cuando el pueblo juzgue en las urnas, los comportamientos no nos confundan con el desastre del gobierno de la señora Boluarte. Y podamos ser una alternativa que vivifique y renueva las fuerzas democráticas y relance la economía de este país. Bueno, agradeciéndoles a todos el hecho de su atención prestada en este segundo programa de Línea Política. Agradecemos como siempre a Vez Cable Televisión, al Portal La Abeja y a la Coordinadora Republicana, a quienes pedimos seguir en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube a través de CRTV. Hasta la próxima semana en un episodio más de Línea Política. Muchas gracias. Muchas gracias también.